de qué sucede con Evergrande y también de la Reserva Federal, pero no solo eso. También vamos a mirar otros sectores. Ya está Marta Isern preparada con nuestro siguiente invitado. Hoy, Marta, me parece que estás bien acompañada. Así es, Raquel, estoy muy bien acompañada. Tengo a mi lado a Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, y como bien indicabas, pues vamos a poner el foco en lo que está ocurriendo en China, en lo que está ocurriendo con Evergrande, que al final, durante toda la semana, estamos viendo esos temores generalizados en los mercados, y también pues vamos a hacer un breve repaso sobre la Reserva Federal, hoy que tenemos el foco puesto en ella, pero también sobre algunos otros aspectos que nos generan dudas respecto a la crisis sanitaria. Miguel Ángel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Miguel Ángel, una cuestión que comentábamos además fuera de cámaras era la inyección que ha hecho el gobierno chino, esos 18.600 millones de dólares, una inyección que ha realizado en el sistema bancario en medio de toda la crisis de Evergrande. Dice que ha resuelto la compañía, la promotora inmobiliaria, por así decirlo, un pago programado. Es de hecho de lo que nos hemos estado haciendo eco en estas últimas horas, pero uno de los mensajes que nos dejabas en Negocios Televisión, además en Business Connection con José Antonio Widner, era que realmente esto era simplemente la punta del iceberg de un problema mucho mayor que en realidad ni siquiera podíamos llegar a calibrar o a saber, a conocer bien cuáles eran las consecuencias. ¿Cómo interpretamos o cómo valoramos la acción del gobierno chino por un lado y por otro, qué es lo que podemos esperar ahora de Evergrande con ese pago programado que indica la promotora? Bueno, hay un tema. Evergrande va a atender un pago el jueves de escasamente 30 millones, un poquito menos en dólares. En 30 días tiene otro pago de unos 48 millones y hasta final de año tiene aproximadamente unos 600 millones. Es decir, no ha hecho absolutamente nada. Esto es lo que los americanos llaman peanuts. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Para situar un poco el problema del tamaño y la dimensión de Evergrande. Evergrande supone aproximadamente el 12% del mercado inmobiliario chino. Si extrapolásemos, que es la peor de las situaciones posibles, extrapolásemos en función del número de ventas la deuda, que sería lo peor, a todo el mercado inmobiliario, pero que no va a estar muy lejos de la realidad de esta extrapolación, estaríamos hablando de un potencial problema de deuda de unos 2.000 millones, de unos 2 billones. Esto es aproximadamente 2 veces el PIB español. Para que dimensionemos esto, que es brutal, brutal. ¿Cómo lo va a atender? Bueno, pues yo creo que el problema de los activos que tiene Evergrande, ¿qué es lo que le ha llevado al problema? Malos activos no son ni refinanciables ni vendibles. Algo te va a pasar y necesariamente lo tienes que atacar. Cuando analices la estructura de deuda de Evergrande, la parte que es deuda privada, es decir, la que podríamos considerar banca privada, es decir, inversores, venga, esa la descartamos, van a perder el dinero y lo dejamos. Vamos a situarnos en lo que nos va a afectar a todo el mundo, que es los créditos bancarios. En los créditos bancarios, que la cifra es fantasmagórica, realmente el problema no está ni en los bancos europeos ni mucho menos en los españoles. No estamos hablando de grandes cantidades, sino que estamos hablando de que quien tiene el problema de verdad son los bancos chinos. Particularmente el ICBC, el mayor banco del planeta y por supuesto el mayor banco chino. También para que nos situemos, es un 40% más grande que el primer banco occidental, que es JP Morgan. Bueno, esta gente tiene un pelotazo de 3 pares de narices y el tercer banco, que es el Banco de Agricultura, 3/4 de lo mismo. Si deja caer el gobierno chino a Evergrande, se le van a hundir 3 bancos. Estos 3 no, obviamente, porque son tan grandes que van a aguantar. Pero se le van a caer 3 bancos. 3 bancos que no están entre los 10 primeros. Imaginémonos la dimensión de lo que estamos hablando. Por lo tanto, lo primero que ha hecho el gobierno es, obviamente, hacer lo que puede. Meterle dinero, bueno, el gobierno, a través del Banco Central chino, meterle dinero para que aguanten la crisis de liquidez que van a tener. Pero que quede claro, yo tengo la sensación de que la parte, digamos, de banca privada, es decir, los inversores, y cuidado, aquí están las grandes gestoras, que aunque no es una gran cantidad, en porcentaje, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 millones de pequeños inversores, millones de dólares, dinero de pequeños inversores invertidos en este tinglao
a través de las grandes gestoras. Claro. O sea que, pero yo digo, a esos ya ha dicho el Banco Chino que se olviden de recuperar el dinero, que no les va a ayudar. Dice, lo que no me creo es que no vaya a ayudar a sus bancos, porque entre otras cosas es que no son bancos privados. El ICBC es de ellos. Y mientras tanto, también hemos estado recogiendo el impacto, ¿no?, de estos temores, de estas preocupaciones en las bolsas. Sí que es cierto que, por ejemplo, iniciábamos la semana con caídas y muchos expertos nos decían es que realmente las caídas que estamos viendo no tienen nada que ver con los fundamentales, no tienen nada que ver con Evergrande. Esto es un tema interno de mercado. Pues por un lado teníamos la cuádruple hora bruja, los vencimientos sobre opciones y futuros en acciones e índices la semana pasada, el viernes. Luego, pues la Reserva Federal, esa reunión, achacaban que realmente las caídas que estábamos viendo era más por la colisión de esos factores, pero sí que es cierto que ahora, a medida que parece que se está digiriendo un poquito más toda esta situación y que el gobierno chino ha actuado y que Evergrande ya ha hablado de ese pago programado, hoy teníamos las bolsas mucho más calmadas. La pregunta es, ¿realmente nos creemos esta calma? ¿Realmente tenemos que achacar todos estos movimientos que hemos visto estos días a temores respecto a lo que está ocurriendo en China con esta compañía? Voy a la parte final primero y luego voy a la parte inicial. Temores tenemos que tener y fundados, porque no estamos hablando de una broma. Hoy escuchaba, no, esto no es Lehman. Bueno, esto no será Lehman si el gobierno chino no quiere que sea Lehman, porque como el gobierno chino no lo sostenga por el motivo que sea, esto es un Lehman al cuadrado. Entonces, motivos para estar preocupados tenemos y muchos. El problema que tenemos es que ahora mismo en Occidente tenemos un exceso de liquidez, dinero aportado en manera ingente y constante por los bancos centrales, donde no hay activos en los que invertir. La renta fija, el crédito, está carísimo, con además un riesgo brutal, que lo único que puedes comprar son productos que, bueno, cuando yo estudié eso no era renta fija, es decir, los famosos cocos, donde asumes unos riesgos potenciales de convertibilidad que te pueden hacer perder muchísimo dinero. Y luego los otros activos, los metales preciosos están súper caros, el private equity, pues no hablemos de cómo está la situación con la pandemia, y en las inmobiliarias igual. Es decir, no hay realmente dónde invertir. Por lo tanto, estas ingentes cantidades de dinero fácil y barato, lo que hace es que va y viene, es la volatilidad. El otro día escuchaba que decía, no, es que el tema está en que ahora los reyes son los ETFs. No es que sean los reyes, es que a los gestores se les ha acabado el sitio donde invertir y la única manera de seguir captando o metiendo ese dinero fácil del sistema es replicando los índices o los cuantitativos. Entonces, esto hace que estos movimientos abruptos, también derivados por estos sistemas que se retroalimentan. Entonces, pero si vamos a los fundamentales, sí que tenemos que tener miedo. Hace una semana creo que me preguntabas tú misma que a qué se debía el ataque o el potencial ataque a las compañías tecnológicas. Y yo te decía, no lo sé, pero te aseguro que no es lo que están contando. Bueno, pues ya tenemos la contestación una semana después. Es decir, eran conscientes, porque ellos sí que saben el problema que tienen y sí que saben la dimensión, nosotros no tenemos ni idea. Mira, para que los espectadores tuyos entiendan un pequeño detalle, en el boom inmobiliario español, donde en España decíamos que solo se hacían casas, en ese momento, en los años entre el 2005 y el 2008, el sector inmobiliario, el sector de la construcción, representaba un 10,8% de nuestro PIB. Luego cayó, ahora está recuperándose un poco y estamos aproximadamente en un 5,6%. La construcción en China representa un 18% del PIB, es decir, casi 8 puntos más de lo que a nosotros en su momento nos parecía una exageración. ¿Cómo no va a ser importante que tengan un pufo brutal la segunda economía del planeta en un sector sistémico totalmente contaminado el sistema financiero? Es que esto no lo arreglas ni sacando los tanques a la calle. Va a ser complicado y tienen herramientas, es decir, que nadie se asuste de que esto obviamente no va a ser un Lehman, porque los chinos no van a querer que sea un Lehman, porque tienen herramientas suficientes y tienen una que no teníamos nosotros hace 10 años, que es un balance lleno de reservas en divisas. Tienen 3,2 billones. Cuando hablo ahora aquí, a mí me gusta utilizar terminología americana
porque es lo que está en mi cabeza. 3.200 millones nuestros, ¿no? Efectivamente, Es 3.2 trillones americanos, billones españoles. Hay veces que es que cuando hablo me termino confundiendo yo mismo de la cifra que digo. Pero bueno, para que nos entendamos, tiene una cifra ingente. Esa cifra ingente per se le daría más que de sobra para resolver todo el problema brutal que tienen ellos, que va a ser menor que obviamente los 2 billones que he dicho antes. Pero no nos olvidemos, resolverlo esto les va a costar a los chinos necesariamente una devaluación de su moneda. Una devaluación de su moneda donde la balanza comercial, que antes de cambiar su modelo económico estaba en un 10% positiva y ahora no llega ni a un 1% positiva. En un momento donde intentan una transformación social, porque no nos olvidemos, el sistema chino es un sistema comunista. Entonces hay que tener callada a la gente que no se rebele, porque como se te rebele, el castillo de naipes se te desmorona. En ese momento vas a devaluar el yuan, que va a afectar de una manera clara a las importaciones, van a perder poder adquisitivo. ¿Y a nosotros qué nos va a pasar? Pues a nosotros nos va a pasar 2 cosas y a cuál más grave. Primero, vamos a dejar de exportar lo que exportábamos a China porque ellos no van a poder comprar. Y segundo, ellos van a comprar menos bonos españoles, bueno, menos bonos europeos, con la problemática de que al venderlos para el mercado se va a decir lo van a abaratar. Realmente es que cuando los occidentales saquemos bonos al mercado primario, los tendremos que sacar más caro. Y todo lo que ha pasado nos ha venido de miedo durante estos años a nosotros. En 2 décadas hemos reducido de una manera radical nuestro tipo de pago medio. Hemos alargado nuestra vida, bueno, lo hemos reducido en casi 5 puntos y hemos alargado nuestra vida media en casi 2 años. Es decir, nuestra reestructuración se ha hecho bien, gracias obviamente al Banco Central. Pero como se nos chafa el tinglao teniendo un 125% de deuda sobre PIB, vamos a ver qué nos va a pasar. No son pocos los frentes que hay en este sentido. Por saltar a otro que además nos atañe un día como hoy, reunión de política monetaria de la Reserva Federal, Comité de Mercado Abierto, culmina ya esa reunión de 2 días. ¿Hasta qué punto el mercado ya tiene descontado el mensaje que podamos conocer, ya no solo hoy por parte de Jerome Powell, sino los próximos mensajes? Porque el consenso de mercado mira más a diciembre que al resto de reuniones que tenemos ahora todavía por delante. La reunión de ahora yo digo que es la más importante de todas las reservas, de todas las que tienen, son 8. El Comité de Mercado Abierto, lo que se conoce como el FOMC, es la más crítica porque participan todos los presidentes de las reservas federales, con o sin voto, pero todos hablan, y es muy importante. De aquí va a salir clarísimamente cuál es su estructura monetaria, pero yo creo que ya Powell lo ha ido adelantando. Me da igual si anuncian ahora cuándo va a empezar el tapering o lo posponen para octubre, tal y como dijo Jackson Hole Powell. Pero bueno, va a ser a principios de año. Yo creo que eso está totalmente descontado. Estamos pensando más en el siguiente nivel, cuándo van a empezar a subir los tipos de interés. Pero esto está afectado clarísimamente por, a mi entender, 2 motivos. Uno de ellos, el más principal. La tasa de desempleo todavía es muy elevada. A pesar de lo rápido que están resolviendo sus problemas los americanos, están a tasa de desempleo del 2012, es decir, en la fase de recuperación de la crisis anterior. Con un problema que les está afectando gravísimamente, sobre todo a lo que es el retail y a lo que es la restauración, son las vacunaciones. Yo, para mi desgracia, he tenido que meter en mi lectura diaria cosas que hace años no hacía, como leerme la FDA todos los días y adicionalmente verme los niveles de grado de hospitalización de los americanos en sus hospitales. Los hospitales están literalmente colapsados. Para que te hagas idea, en Nueva York, en el estado, están a un 70%, en Massachusetts a un 75%. Y en Wisconsin están a un 90%. Hay hospitales en Estados Unidos que tienen las UCIs al 153%. Y eso es debido a que el nivel de vacunación, de doble vacunación, porque una vacuna se ha demostrado que es insuficiente, no supera ni el 55%. Eso es una locura. Es decir, y perdón para aquel que se considera un negacionista, a ese se lo digo claro, está loco. Y ojalá en España haya pocos, porque en Estados Unidos hay una barbaridad. Hay estados como Idaho que tienen un 40%, en un sitio donde te puedes poner vacunas prácticamente hasta en el baño del bar. Que la gente no se vacune
Y ahora está la disputa de si se pone o no se pone la tercera dosis, la nueva dosis, que tenía que haber empezado el lunes pasado. Hace 2 semanas, Fauci dijo que se empezaba el lunes 20 con las 2 vacunas, que si todavía no había llegado la autorización de emergencia de Moderna, estaría a punto y empezaría con Pfizer. Desgraciadamente el sábado no, ¿qué pasó? Bueno, hoy ha salido una noticia donde, venga, ya vamos a dejar de hacer tonterías y vamos a ponerla, porque vamos a intentar proteger. Porque tenemos otro problema también, y en Europa lo tenemos muy acentuado, es pensar que cómo nos vamos a sobrevacunar si no podemos vacunar a la gente del tercer mundo o no está vacunada. Miren, yo lo siento. Hoy en día el índice de vacunación en el tercer mundo es del 5%. Haciendo un mega esfuerzo de todo tipo, yo creo que no llegaríamos ni al 40%. ¿Por qué? Por el nivel de corrupción de los países, por la dispersión de la población, por la infraestructura sanitaria que no existe, por la corrupción política que existe en estos países. Como el primer mundo se hunda, el tercer mundo se sucumbe. Por lo tanto, dejémonos de historias, démosles todas las vacunas que podemos, pero que el primer mundo se vacune. El otro día el director científico de Pfizer lo dijo claramente: como no empecemos a vacunar con la nueva dosis antes de un mes, vendrá una ola. Y una ola afectará otra vez a la economía, al empobrecimiento de la gente, y todo lo que está saliendo adelante se echará para atrás. Sí, desde luego. Todos esos frentes son los que tenemos en estos momentos en los mercados, escenarios descontados, mirando pues con mucha atención a lo que está ocurriendo en China, a los dictados, los mensajes de los bancos centrales. Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, muchísimas gracias por este análisis y por este repaso. Gracias a ti, Marta. Raquel, te devuelvo la conexión porque ahora haremos una breve pausa y volveremos ya con el repaso del cierre de